edad son? 16 meses. 7 ejemplares del grupo 4, son de 15 a 16 meses. Al ejemplar que estoy colocando en primer lugar es el ejemplar mejor equilibrado desde la caracterización racial, luego nos demuestra una masculinidad evidente. Una masculinidad evidente en la cabeza, en la jiba, el cuello corto, fuerte, esa línea dorsal, vean la fortaleza que tiene, muy buena profundidad en la costilla, se corresponde yendo hacia atrás con un anca con buen nivel, buen desarrollo, testículos bien posicionados, bien desarrollados, con un prepucio muy bien direccionado. Supera al del segundo lugar, en que tiene una mejor línea superior, con un anca mejor nivelada que el ejemplar que tenemos en segundo lugar. El ejemplar que tenemos en segundo lugar es un ejemplar también que me gustó mucho, muy correcto, muy equilibrado en todas sus partes, con muy buena caracterización racial, muy masculino, una jiba muy masculina, un cuello corto, una buena línea superior, un buen arqueamiento de su costilla. Un punto muy destacable en él es ese prepucio que tiene y ese buen direccionamiento, así también como los testículos bien posicionados, bien desarrollados. En ese balance es donde supera al ejemplar que tenemos en tercer lugar y principalmente en lo que es el prepucio. Cuando analizamos el ejemplar del tercer lugar y lo comparamos con el del cuarto lugar, nos encontramos que es un ejemplar que presenta una mejor jiba, una mejor línea superior, una mejor profundidad en sus costillas, sobre todo a nivel de las costillas anteriores. Y cuando analizamos al del cuarto sobre el quinto lugar, vemos que es un ejemplar que presenta una mejor masculinidad, expresada a través de la jiba, una jiba mejor desarrollada, mejor posicionada. Eso hay una correlación ahí con la influencia de las hormonas, entonces ahí es donde podemos evaluar lo masculino que es el ejemplar. Por eso cuando hablamos de jiba, de masculinidad, lo analizamos a través de cabeza, a través de jiba, a través de cuello, ¿verdad? A través de la musculatura corporal también cuando lo comparamos con una hembra. Entonces, en eso supera al ejemplar del cuarto lugar sobre el quinto, en que tiene una mejor jiba, mejor posicionada, más masculina, más desarrollada, así también como mejor profundidad y arqueamiento en sus costillas, sobre todo a nivel tanto de costillas anteriores como de las posteriores. Cuando analizamos quinto sobre sexto, vemos que es un ejemplar que supera al de sexto lugar con un mejor desarrollo, mayor profundidad y arqueamiento en las primeras costillas. El sexto sobre el séptimo vemos que tiene una mejor jiba, mejor colocada que el ejemplar que tenemos en séptimo lugar. Y el ejemplar que tenemos en séptimo lugar, a su favor, podemos decir que es un ejemplar muy bien caracterizado, con una excelente pigmentación. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Este es el grupo número cuarto de 15 a 16 meses de edad, de 15 a 16 meses de edad, y el señor juez don Ricardo Cutiño ha entregado un primer lugar al ejemplar de la ganadería de Jesús Ortega, de ganadería Don Juan en Tlaliscoyan, Veracruz. Segundo lugar a la Laguna Francesa del rancho La Palma, al ejemplar de nombre Mr. Palma. Es el segundo lugar con la placa número 70. Placa número 74, primer lugar. Placa número 70, segundo lugar. Tercer lugar para la placa número 69 y pertenece a Rubén y Raúl García Osorio del rancho Montebello en Reforma, Chiapas. El cuarto lugar para Jesús Ortega de ganadería Don Juan en Tlaliscoyan, Veracruz, para el ejemplar de nombre Chestier Don Juan, placa número 75,
El quinto lugar para la ganadería El Sangrador de la Tinaja Cosamaloapan para José Antonio Herrera Reyes, criador veracruzano. La placa número 6 para la ganadería Cornelio Guatlán del Sureste de don José Manuel Hernández Guzmán. Y la placa número 7, ganadería Don Juan de Tlaxcoyan, al criador y socio Jesús Ortega. Estos son los resultados del grupo cuarto. Bueno, para grupo 5, de 17 a 18 meses de edad, tenemos dos excelentes ejemplares al que estamos colocando en primer lugar. Un ejemplar, desde que lo vemos de frente, vemos lo masculino que es, la cara corta, ancha, la excelente caracterización racial, una oreja que comienza enrollada, se abre con una curvatura en el tercio inferior. Vemos una jiba muy masculina, muy bien posicionada, un cuello corto, fuerte, una excelente línea superior, muy buena profundidad y muy buen arqueamiento en sus costillas, desde las primeras costillas, y vean la uniformidad hacia las costillas posteriores. Así también se corresponde con excelentes aplomos. Y seguimos analizando por arriba, vemos que tiene una muy buena línea superior, que se corresponde y yendo hacia atrás con una anca muy bien nivelada, con muy buena inclinación, el implante de la cola excelente, con muy buen diámetro en sus testículos, prepucio con un largo adecuado y muy bien direccionado. Cuando analizamos al ejemplar que tenemos en segundo lugar, favor de él, podemos abonar que es un ejemplar bien caracterizado con un gran diámetro en sus testículos. Mis felicitaciones a los creadores. Y a los manejadores.
Bien, el resultado de este grupo, que es el grupo quinto, primer lugar para el ejemplar con la placa número 78, segundo lugar placa número 79, Látigo de don Carlos Esperón Rosas del rancho El Capricho de Acayucan, Veracruz, primer lugar, y Reifer Agropecuaria del Guarumo en Tapachula, Chiapas, segundo lugar placa número 79.
Tercer lugar para Mr. Palma, placa número 80. Cuarto lugar para el ave Corocota, con la placa número 87. Quinto lugar para la Laguna Francesa, con la placa número 84. Placa número 83, sexto lugar para el ejemplar de nombre Luis y el ejemplar de nombre Ian, placa 81. Obtiene el séptimo lugar. De Ganadería Guanacaste, el primer lugar. Segundo lugar de la Ganadería del Redentor. Tercer lugar de la Laguna Francesa del Rancho La Palma. Cuarto lugar para Corocota en Tonalá, del criador ave Corocota. Quinto lugar para la Laguna Francesa del Rancho La Palma. Sexto lugar para el Rancho Chapultepec en Huimanguillo. Séptimo lugar, Rancho Cornelio de Izhuatlán del Sureste. Primero al séptimo lugar. Tenemos ejemplares del grupo sexto. Y bueno, pues en esta pista, don Alfonso Gómez Huesca, en este recinto aquí en Tuxtla Gutiérrez, tienen al primer lugar del grupo cuarto, primer lugar del grupo quinto y al primer lugar del grupo sexto, para obtener el campeón joven menor.
Campeonato joven menor, 3 excelentes ejemplares y si ustedes analizan la conformación que ellos tienen, el biotipo productivo, vean que son ejemplares muy similares, cambian ciertos detalles, cambian la pigmentación principalmente entre los 3 ejemplares que están participando por el campeonato joven menor. Y el biotipo que tienen ellos expresa muy bien lo que buscamos en el sardo negro, que es el biotipo de doble propósito. Entonces tenemos acá 3 excelentes ejemplares. Para otorgarle el campeonato de campeón joven menor, me inclino por un ejemplar que presenta gran balance en todo su conjunto, un ejemplar muy masculino, con muy buen desarrollo, con un cuello corto, fuerte, una jiba masculina, una excelente línea superior, con mucha profundidad en su costilla, con una anca muy bien nivelada, con testículos muy bien posicionados, así también con un prepucio con un largo adecuado y con un correcto direccionamiento, que es el ejemplar que tenemos